Bienvenidos a Agroprecisión, el podcast de Corteva y eltiempo.es para hablar sobre agricultura, meteorología, tecnología y sostenibilidad en el mundo agrario. En Agroprecisión queremos acercar el mundo actual del campo a sus profesionales y mostrar cómo la innovación y la digitalización son esenciales en esta industria para cuidar nuestra salud y la del planeta. ¡Empezamos! Bienvenidos a todos, soy Carlos Hernández y soy redactor del Tiempo.es. Es un placer saludaros. Comenzamos un nuevo capítulo de Agroprecisión de Corteva, un espacio en el que damos voz a dos de los grandes desafíos del mundo agrario, la sostenibilidad y la digitalización. En este episodio vamos a centrarnos en el universo del cultivo del girasol. Hablaremos de su estado actual, de cómo se adapta este cultivo a las palpables consecuencias del cambio climático y, por supuesto, por qué España y con Corteva como una de las empresas de referencia, es un puntal a nivel europeo en este cultivo. Por poner un poco de contexto y también tratar de entender por qué estamos hablando de este cultivo, debemos comentar que estamos en una primavera extremadamente seca y cálida, con muchas zonas de nuestro país que están sufriendo las consecuencias de la sequía y de las altas temperaturas. Las reservas en el conjunto del país se sitúan en el 41.4%, un 36% por debajo de lo que sería normal para estas fechas. Es una situación preocupante. Todo ello se combina con una situación de temperaturas de récord. Como hemos comentado muchas veces en el Tiempo.es y hemos incidido, 2022 fue el año más caluroso de la historia y ya más cerca, este marzo y abril de 2023, ha terminado con anomalías de temperatura media que han excedido los 1.5 grados e incluso 2 grados en muchas zonas del país. Pues con todo y con estas condiciones, y más en este momento del año, pues España y en concreto Andalucía es uno de las referencias en cultivo de girasol, especialmente por la capacidad de tolerar y de adaptarnos a esta situación de sequía. Corteva, que es empresa líder del sector, también es uno de los puntales gracias a su centro de investigación de La Rinconada en Sevilla, que es un espacio donde se cultiva una cantidad ingente de girasol. Dicho esto, pues para tratar todas estas cuestiones nos acompañan Elena Catalina, que es Category Marketing Manager de semillas en oleaginosas en Corteva, y Fernando Atencia, que es responsable de asesoramiento y gestión de fincas en Serfica. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Pues muy bien, encantado de teneros aquí y bueno, y que nuestros oyentes puedan entender un poquito más sobre el valor del girasol y de cómo un cultivo como este, cultivo además tan característico, se está adaptando a la situación que estamos viviendo en el presente, ¿no? Lo he comentado, hemos vivido el año más caluroso de nuestra historia. Y bueno, nuestro equipo de meteorología nos apunta que este 2023, por ejemplo, este verano, se prevé también extremadamente caluroso y seco. Al final, pues como en todo, como en muchos otros ámbitos, el cultivo del girasol se tiene que adaptar. Supongo que históricamente se ha adaptado a estas circunstancias y ahora también se tendrá que seguir adaptando. Así que empiezo, si queréis, por Elena y vamos comentando. En primer lugar, ¿en qué situación nos encontramos en este momento en el cultivo del girasol? ¿Cuál es su realidad? Y a partir de ahí un poco, si podéis explicarle de una forma divulgativa a nuestros oyentes cómo está influyendo el cambio climático en general y la sequía en este cultivo del girasol y cómo nos estamos adaptando a esta realidad. Bueno, pues el cultivo del girasol lleva muchos años siendo un cultivo muy importante para España. Nosotros somos un gran consumidor de aceite de girasol y es un cultivo bastante estratégico. Es verdad que veníamos de unos años en los que, sobre todo en Andalucía, la superficie estaba bajando un poquito debido a que había otros cultivos como los almendros o los olivos más interesantes para los agricultores, pero desde el año pasado y bueno, pues con la desgracia de la guerra de Ucrania, se entendió que era necesario para el país intentar motivar lo máximo posible la siembra del mismo para
para eso, porque éramos deficitarios en aceite y necesitábamos tenerlo. Entonces, es un cultivo que siempre ha tenido mucha importancia y cada vez está cobrando más. Por otro lado, como bien has dicho, es un cultivo muy rústico que se adapta muy bien a sembrarse en secano donde no necesariamente llueve durante el verano. Entonces, en muchas áreas donde cada vez los regadíos empiezan a ser un poco más inciertos porque no tenemos la acumulación de aguas durante el invierno en los pantanos, está cogiendo también bastante importancia. Entonces, la evolución este año es que la previsión era hacer una cantidad de siembras muy importante. La realidad es que en Andalucía, bueno, o sea, no se ha podido sembrar todo lo querido por falta de humedad en el suelo y en el norte estamos a tiempo. Hay buenas condiciones para que luego el cultivo se desarrolle en verano, pero necesitamos que llueva un poquito ahora para poder realizar una muy buena siembra. Muy bien. A partir de aquí, y lo vamos a ir dibujando luego también con toda la parte tecnológica, Fernando, más en concreto en Andalucía, cuéntanos, bueno, ya nos ha comentado un poco Elena cuál es el estado actual de este cultivo y cómo también ha crecido. A nivel adaptación, cuéntanos, ¿qué es lo más relevante que se está haciendo para adaptarnos a estas circunstancias? Bueno, a nivel de Andalucía, como he dicho a nivel nacional, Girasol sigue la misma dinámica. El año pasado se incrementaron las superficies, también a nivel de Andalucía. También por la guerra de Ucrania, por temas de precio, el precio de los últimos 12, 13 años está en torno aquí a 170 euros la tonelada. El año pasado y el anterior ya es un aumento de precio muy destacado el año pasado. Esto también ha hecho, junto con la guerra de Ucrania, tema precio y también, aunque se le está quitando superficie por temas de cultivos arbóreos, fundamentalmente olivo y almendro aquí en la zona, pero también está ganando en zonas de riego que eran evidentemente zonas de maíz y algodón. Entonces, por esas circunstancias también ha subido el año pasado la superficie y este año todavía no hay datos, pero se estima que con respecto a la media de los años anteriores va a subir, aunque quizás quede por debajo de la cifra que se alcanzó el año pasado. Y bueno, el cultivo aquí se ha sembrado en su totalidad y el estado agronómico, el estado actual fenológico que se encuentra es, bueno, había muchas parcelas que no han nacido. Aquí a lo largo del año llevamos un volumen de precipitación acumulado en torno a unos 50 mililitros desde el comienzo 1 de enero y eso ha hecho que las siembras pues, hayan sido en muy malas condiciones. Ha habido muchos problemas de nacencia y el que ha nacido, parcelas que ha habido una buena densidad de nacencia y demás, buen número de plantas, pues están en un estado muy estresado y la verdad que ya viendo los primeros capítulos y con muy malas perspectivas de cosecha, ¿verdad? En este sentido, y os lanzo un poco la pregunta a los dos, que habéis comentado cuáles son al final las circunstancias climáticas. Sería interesante profundizar un poquito más en el papel que al final juega la tecnología y juega la digitalización para mejorar la productividad, la eficiencia, para generar un cultivo también de forma más sostenible. Contadnos un poco qué tecnologías están en juego, cuáles están desarrollándose por venir y si hay algún ejemplo concreto que pueda ser ilustrativo para que nuestros oyentes también puedan entender un poco realmente cómo desde una empresa como Corteva también se trabaja para esta adaptación. Bueno, la tecnología siempre es importante para girasol y para cualquier cultivo, ¿no? La tecnología se usa y no nos damos cuenta. Estamos usando siembras con GPS, que parece una cosa que ya, como se ha generalizado, por lo menos por la zona y a nivel de España también, es una tecnología. Las sembradoras de precisión también es una tecnología que se está utilizando. Con respecto ya a tecnologías de siembras, de agriculturas de precisión, digamos, también
un cultivo, comentábamos que un cultivo que tiene unos costes aproximados de en torno a 350 euros la hectárea, hay algunas medidas que se podían implementar y estamos apostando por ello, como serían las siembras variables, que serían en función de mapas de prescripción que nos dan una zonificación de nuestro suelo en función de la fertilidad, pues apostaríamos por siembra variable aplicando en los suelos más fértiles mayor número de plantas y en los suelos más infértiles menos productivos menor número de plantas, con lo cual en suelos más pobres que tienen menos capacidad retentiva, menos número de plantas, ahorras costes sin tener una merma de rendimiento. Otra tecnología que esta se está aplicando menos, pero yo la veo muy interesante y estamos intentando implementarla, son las aplicaciones localizadas de herbicidas en el cultivo de girasol, ya sea por mapas de prescripción o por boquillas con sensores de infrarrojo que digamos que aplican el herbicida justo en la mala hierba. Como un cultivo que se siembra entre líneas, pues esta tecnología aquí nos provoca un ahorro, nos provoca también una menor fitotoxicidad, porque aunque los cultivos se está apostando por variedades crisis que resisten al herbicida, pero claro, por muy poco siempre hay una fitotoxicidad. Entonces estamos hablando de menor fitotoxicidad, ahorro de coste, en general una mayor sostenibilidad nos aportarían estas dos medidas y un ahorro de coste que sería muy importante, puesto que estas dos, la siembra, la semilla y la aplicación de herbicidas representan en torno al 40-45% de estos gastos que destinamos a girasol. Tanto por el clima, porque al final lo que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? Que viene un clima que es muy retador, que el agricultor tiene muchos... Él siempre sabe que el clima es un reto para él, pero cada vez parece que es más importante. Y luego las políticas agrarias, que cada vez nos ponen pues más reglas para trabajar. Creo que el agricultor tiene un gran reto por delante y aquí sí va a tener que empezar a ser más fino, ¿no? Empezar a hacer las cosas con más precisión, empezar a hacer las cosas pensándolas mucho antes para, pues bueno, para buscar la mayor rentabilidad y la mayor adaptación. Y esto que nos trae eso, tanto el clima como la política nos arrastra hacia ello. En investigación, por ejemplo, es algo que desde hace muchos años se tiene muy en cuenta. La investigación es algo muy cara. Para que un híbrido, por ejemplo, salga al mercado necesitamos 10 años de investigación y haber probado más de 2 millones de híbridos. Más o menos es esa proporción. Cada 2 millones de híbridos nuevos que pruebas, al mercado salen uno o dos. Entonces, todas las herramientas que se puedan implementar que te ayuden a ser más efectivo eligiendo el híbrido que se va a adaptar o pudiendo probar más cantidad de híbridos, es más fácil de encontrar los que te aportan soluciones, ¿no? Entonces, un poco desde Corteva, cómo utilizamos la tecnología y sobre todo aplicada a eso, en lograr nuevas variedades más adaptadas a la sequía o a ciertas enfermedades que están presentes en nuestros campos. Se usa mucho, por ejemplo, los drones, como también decía Fernando, que se pueden utilizar, porque con ellos lo que podemos hacer es... o sea, nosotros sembramos los híbridos que probablemente puedan llegar al futuro en un comercial, se siembran todos en un campo, igual son campos de 50, 60.000 híbridos diferentes. Antes dependía mucho del ojo de la persona que era responsable de elegir qué híbridos podía tener el futuro. Ahora con un vuelo de dron, el dron te puede dar muchos parámetros que a simple vista cuesta más verlo, ¿no? Te puede dar, aparte de la altura, del el vigor que tenga, te puede analizar si tiene alguna enfermedad y te puede analizar características y predecirte un poco cuál va a ser el potencial productivo de ese híbrido. Por lo cual, por ejemplo, los drones y la tecnología se llama de fenotipado de precisión, es un avance muy importante. Otra cosa que utilizamos, antes se elegía una serie de girasoles que iban a ser de padre y una serie de girasoles que iban a ser de madre, ¿no? Y los mezclabas para conseguir nuevos híbridos. Ahora con las estadísticas y los programas de predicción también, a los investigadores les da un poco una orientación de qué híbridos o qué parentales deben mezclar para tener mejores híbridos. Entonces, creo que la tecnología ya es súper fundamental
tanto para el agricultor como para desde parte de las compañías que trabajamos en elegir los mejores híbridos, llegar con lo antes posible con los mejores híbridos al mercado. Recuerda que puedes escuchar todos los podcasts de Agroprecisión en corteva.es/podcast y en Spotify e iVoox desde eltiempo.es. Síguenos y descubre cómo conseguir una agricultura más productiva y sostenible en los próximos años. Esta se me ha ocurrido un poco sobre la marcha. Estamos con la tecnología de 2023, que es muy interesante para toda la parte predictiva y para toda la parte de optimización. ¿Os atrevéis a decirnos alguna tecnología digital o bueno, alguna innovación que creáis que para la década de 2030 va a estar en el día a día del trabajo? ¿Hay alguna tendencia o algún aspecto clave que os aventuréis a comentar o ya son las que habéis mencionado, las más avanzadas? Yo creo que con la tecnología es que como hace nada no teníamos WhatsApp y ahora, ¿sabes? Por decir un ejemplo muy básico, como es tan exponencial la velocidad con la que crece, es muy difícil saber en el 30. Es verdad que hay muchas herramientas de análisis y muchas imágenes por satélite y muchos datos que antes de tener, por así decir, lo que va a pasar con ese girasol, en este caso, nos dan ya idea de si tienen la característica, si tienen lo que estamos buscando. Pero creo que además es muy importante, es la capacidad que tenemos ahora de recoger datos de todas las partes del mundo. Que antes, cuando una enfermedad aparecía en un país, empezaba a llegar el rumor y cuando llegaba el tuyo, bueno, pues tenías que buscar un poco. Ahora los datos conectan el mundo. Entonces, cualquier alerta que haya en cualquier sitio, automáticamente la investigación empieza a desarrollarse para cuando, si posiblemente se desarrolla. Entonces, creo que puede ir por ahí, pero en el 2030 probablemente haya cosas que ni nos imaginamos ahora. Totalmente. En este tema, yo creo que, como dice Elena, saldrán cosas que a lo mejor no podremos ni imaginar, pero yo abogo por todo lo que hay en el día a día, intentar implementarlo, intentar llevarlo a campo e intentar al agricultor hacérselo fácil, porque la tecnología está muy bien, pero si no se lo hacemos fácil a ellos, pues al final no llega al campo. Hay que hacérselo fácil y que dependan de ella. Entonces, en ese sentido, abogaría por el tema de índices que nos indicaran con una cierta antelación, si es posible, en base a datos climáticos, una antelación con respecto a las enfermedades, poder adelantarnos a las enfermedades, porque ahora mismo los índices que tenemos con respecto a las enfermedades no nos dan ese adelanto. Entonces yo he llegado a parcelas, no de girasol concretamente, pero sí de garbanzo, la he visto, no he tenido problemas, y a los 3 días la he visto comida muy infectada de rabia, con lo cual la enfermedad, por el ciclo vital, ciclo de desarrollo que tienen, se sabía que ya estaba eliminada, penetrada, lo que pasa que se estaba desarrollando el micelio del ojo, pero no estaba todavía visible al ojo humano, no había polulado. Entonces, en esas etapas iniciales que no son visibles a los humanos, que haya un índice que nos pueda detectar ese pérdida de vigor, menor movimiento de savia o cualquier índice que abogara por esto. ¿Existe algo que se le parezca en la actualidad que pueda adelantar o que pueda ver? O bueno, quizá cuando lo ve lo analiza muy rápido, pero a lo mejor no lo puede ver previamente, ¿no? No existe ahora mismo un índices o datos que nos permitan o tecnologías que nos permitan poder ver esto para ponerle una solución antes de que ocurra. Bueno, yo sí que creo que estamos muy cerca de eso. Otra cosa es que la tecnología sea a nivel tanto de parcela tan granular, que el agricultor pueda tener una alarma en su móvil que le diga, oye, vete a la parcela tuya de tal sitio ya, porque aunque no lo veas, necesitas hacer este tratamiento. Igual para eso sí necesitamos, bueno, un poco más de tiempo, pero que igual es un año más. Bueno, será un siguiente paso una vez que se obtenga. Claro.
quería preguntaros, antes de entrar a hablar realmente de cuál es la posición de España en el cultivo del girasol y cómo quizá muchos países que también están empezando a vivir circunstancias relacionadas con la sequía y las temperaturas pueden tomar ejemplo de lo que ya llevamos tiempo haciendo aquí, os quería preguntar y si os viene a la cabeza pues todas estas tecnologías y estos aspectos que me habéis comentado, cómo se traslada al final en el día a día de un agricultor, ¿no? Supongo que al final habláis con muchos agricultores o con muchas personas metidas en este tema muy de cerca que pueden decir, bueno, pues gracias a esta tecnología he podido en mi parcela o en mi cultivo lograr esto o esto antes lo tenía que hacer de esta manera y ahora lo puedo hacer de esta otra y este ha sido el impacto que ha tenido. Si os viene algún caso concreto a la cabeza que creo que puede ser muy ilustrativo también para entender el impacto que la tecnología puede tener en este día a día. Cualquier tecnología que nos dé una visión cualitativa, cuantitativa y que nos referencie el estado de nuestra parcela es muy importante. Y esto el agricultor lo sabe. Lo que pasa es que muchas veces no tiene esta tecnología o no puede acceder a ella. Nosotros aquí abogamos por ella y apostamos por ella y siempre estamos intentando implementar todo este tipo de tecnología. Aquí, insisto, se siembra con GPS, se hacen aplicaciones variables de abonado en función del NDVI o aplicaciones de fondo en cereal en función de mapas de prescripción introducidos a través del rendimiento del cultivo anterior y todas esas técnicas se están utilizando en muchas zonas. ¿Qué pasa? Que hay agricultores que a nivel particular no tienen el volumen o no tienen la maquinaria preparada, pero hay muchas empresas de servicio que sí las tienen y las realizan perfectamente y al final hacerlo una empresa de servicio, a lo mejor en términos absolutos te ahorras algo, pero en términos relativos es más ventajoso hacer una aplicación con una máquina que te va a provocar un ahorro de abonado, aunque tu aplicación sea más barata, pero en términos relativos te sale más cara, porque estás haciendo un uso más eficiente, estás provocando un ahorro de input, estás haciendo que estás provocando un ahorro de semillas y estás haciendo que tus costes sean menores, aunque la aplicación en sí te puede salir algo más cara, pero que tampoco, porque habría que valorar también el hacerlo con unas máquinas que son a lo mejor bastante más grandes, generan menos daños en el cultivo, en fin, todas estas cosas se están haciendo. Los agricultores pequeños cada vez están abogando más por tirar de empresas de la calle que tienen este tipo de tecnología, porque la valoran. Mira, a mí se me ocurrían dos ejemplos además un poco distintos. Uno es cómo se está usando la tecnología para definir los momentos más adecuados de cosecha y lo estábamos viendo en dos cultivos que no son el girasol. Uno es el ensilado de maíz y otro es la colza. Los dos es importante cosecharlos en el momento óptimo. El ensilado de maíz porque necesitas que la planta continúe verde pero tenga el máximo de energía posible el grano, entonces encontrar el equilibrio. Y la colza, bueno, porque las silicuas de la colza de forma natural tienden a abrirse cuando ya ha madurado. El método natural de reproducción de la colza es abrir la silicua para que caiga la semilla, entonces tienes que cosecharlo maduro pero no reseco para evitar problemas. Entonces en los dos casos por la imagen por satélite nos pueden dar índices que nos digan el momento adecuado. Entonces yo, por ejemplo, conozco un señor que tiene una ganadería muy importante en Galicia con muchas parcelas pequeñitas, entonces él utiliza las imágenes para identificar cuál o qué recorrido tiene que hacer con la máquina de picado para tener la máxima energía de todo el volumen de silo, ¿no? Y de la colza conozco varios ejemplos también. Y luego otro que se está utilizando bastante y es para dar riegos más eficientes. Normalmente antes el riego era, bueno, pues en este momento tengo el cultivo en este estadio y necesita teóricamente estas necesidades de agua. Ahora con los índices podemos ver cómo se está desarrollando, cuál es la previsión meteorológica, juntarlo todo y hacer que dar exactamente la cantidad de agua que necesita el cultivo y ser más eficiente con un bien tan escaso. Muy interesante estos ejemplos y estos casos. Quiero ya ir enlazando casi con la parte final y es hablar un poco, bueno, sacar un poco de pecho en este sentido a nivel país, ¿no? Quería preguntaros
que quizás ha ido infiriendo en la conversación, ¿por qué España es o ha sido un país tan importante a nivel europeo, mundial, en la investigación del girasol, en todo lo que tiene que ver con la tolerancia de la sequía y en otros aspectos? Y cómo, y creo que es un punto interesante, esta situación de cambio climático está haciendo que a lo mejor en otros países europeos que no estaban acostumbrados a estas circunstancias se estén empezando a dar estos factores relacionados con la temperatura y con la sequía. De qué manera, con nuestro ejemplo, podemos ayudar, o con nuestro conocimiento podemos ayudar a estos países? ¿Cuáles son? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que en España el cultivo siempre ha tenido mucha importancia y somos bastante pioneros. Es verdad que con el cambio de clima, en países donde ni siquiera se pensaba sembrar girasol, empiezan a plantearse. Y lo que decías de que España es un país que estamos bastante acostumbrados a la sequía. Es verdad que este año es extrema, pero para nosotros la palabra sequía no está fuera de nuestro diccionario, desgraciadamente. Pero si vamos a países como pueden ser Rumanía, Polonia, y siempre les llueve en verano, es lo normal, ¿no? Que llueva en verano. Pero desgraciadamente también para ellos desde hace unos años eso no está pasando. Entonces ven que necesitan girasoles que se adapten más a la sequía. Nosotros somos líderes en España porque nos hemos visto desde el principio, hemos tenido que seleccionar este tipo de girasoles para que toleraran la sequía y para que toleraran las enfermedades que llevan unos veranos cálidos, unas primaveras cálidas. Entonces, nosotros desde Corteva, el centro más importante que tenemos de investigación en el mundo en girasol está en Sevilla y no está al azar ni porque sea una ciudad muy agradable, que también, sino porque es un buen sitio donde se puede poner al girasol, someterlo a un estrés y saber que el girasol que soporta ese estrés se va a adaptar perfectamente a las condiciones del resto de Europa. Entonces, la inversión que se está haciendo en Sevilla y en investigación en girasol es muy importante porque tenemos mucha experiencia en encontrar ese tipo de girasoles que se adapten bien para el resto de Europa y porque estamos consiguiendo que cada vez con el girasol el pobre con menos recursos mantenga la producción, incluso la supere, porque cada vez están mejores adaptados. Entonces, creo que somos ya referente, pero que vamos a tener una posición muy, muy importante en el futuro. Sí, bueno, en esta adaptación que habla Elena, vemos que Corteva está apostando por variedades de un ciclo aquí en la zona nuestra de Andalucía, o en la mía puntualmente. Aquí, como el problema, hablamos de este año de una sequía muy dura, muy severa, ¿no? Pero aquí en Andalucía llevamos 6 años consecutivos por debajo de los valores medios, con los últimos 4 años muy por debajo de ellos, en torno a 350 litros por metro cuadrado y año agrícola. Entonces, un cultivo que es muy resistente a la sequía y que en muchas ocasiones ha tenido buenos rendimientos sin haber apenas lluvia en primavera, pero que se ha nutrido de las reservas que las puede traer con su raíz pivotante que ya conocemos. Pero es que aquí tenemos una sequía muy acumulada. Al hilo de adaptarnos también hacemos variedades con ciclos cortos, variedades versátiles que se adapten y variedades con ciclos de llenado cortos, que es una fase muy crítica. Y desde el punto de vista del agricultor estamos abogando, yo al 100% creo en ello, porque el girasol, yo pienso que tenemos que abogar, como he dicho, no quiero repetirme, en ciclos cortos y nosotros, nuestra obligación es alargárselo lo máximo posible. Puede sonar un poco, pero es entendible. La fecha aquí, la fecha local de la siembra de girasoles, aquí se habla mucho de los refraneros populares. Uno que indica mucho la siembra de estos cultivos de primavera es: se dice siempre en San José, ni nacido ni por nacer. Entonces sabemos que... Total, yo abogo por esa fecha de siembra adelantada. Cuando tú fuerzas un cultivo, hablamos del girasol, pues tiene unos pros, unos contras. En este caso, el girasol, esto se hizo ya en
una finca de la Junta de Andalucía, aquí en Carmona. En 1985 ya se hicieron ensayos de siembras invernales de girasol, con buenos resultados. El problema era que era a nivel de ensayo, y en un ensayo pues sabemos que está más el tema de hierbas, pues si tiene el ensayo de hierbas se la quita, y si tiene... Pero el principal problema no fue el frío. Aquí en la zona hubo temperaturas registradas de -6 grados de girasol, no tuvo ningún tipo de problema. El problema fue la hierba, porque que en el ensayo no tenga hierba en un campo de un agricultor, pues el problema fue la hierba. Y Corteva está apostando por variedades crisis, variedades que resisten el herbicida, con lo cual, si no tenemos problemas de malas hierbas, porque tenemos variedades crisis o variedades expresas ya resistentes a una materia activa a otra, no tenemos problemas de temperatura, hacer que el cultivo se críe en épocas de menor demanda evapotranspirativa, y que se críe y que tú lleves al cultivo, el cultivo florezca en un mes que es más benigno en temas de temperatura y que haya más probabilidades de que llueva. Esa es nuestra obligación. Nuestra obligación es acotar y acorralar esos riesgos, reducir esos riesgos. Porque si sembramos, imagínate, un 30 de enero a 80 días aproximadamente, que tiene el 50% de la floración, te estás yendo 30 de enero, 30 de febrero, bueno, 15 de abril, 30 de mayo. Ahí, estadísticamente, aunque fíjense, ahora esto hoy que hemos tenido un mes de abril como lo hemos tenido, inusual totalmente por las altas temperaturas y demás, pero bueno, estadísticamente es más probable que en un 30 de abril haya menos temperatura y que el girasol cuaje y tenga una floración y un nivel de formación de aceite mucho más óptimo que una siembra clásica que te va a 50% de floración a junio. En junio, con 6 años de sequía acumulada, con las temperaturas que hemos tenido en abril, pues imagínense la que podemos tener en junio. Entonces no tiene sentido estas siembras tan tardías. Yo abogo por siembras tempranas, con variedades crisis y con gran vigor de implantación, que son muy importantes, y Corteva, dicho sea de paso, tiene unas variedades que son muy adaptadas a esto que yo estoy diciendo. Bueno, muy interesante este punto de adelantar, o casi quizá se infería desestacionalizar con el paso de los años este cultivo. Podríamos hablar más del tema, pero nos estamos quedando ya sin tiempo. Y os voy a hacer la que, bueno, para mí es la más complicada y la más difícil, que es, con todo lo que hemos hablado, muy interesante. Si me podéis dar un titular en un minuto, en definitiva, en todo lo que tiene que ver con cultivo de girasol, con adaptación, para que nuestros oyentes se puedan quedar con una idea que les pueda ser útil. Pues yo decir que creo que ante los retos que se nos vienen encima, el cultivo es el cultivo del girasol es un gran ejemplo, que es un cultivo que se adapta muy bien con muy pocos inputs, y que realmente creo que es un cultivo con mucho futuro para España, y que las tecnologías que vienen tanto para los investigadores como para los agricultores probablemente sean infinitas, y lo único que van a hacer es ayudarnos para tener incluso más rentabilidad con un cultivo tan bien adaptado a la sequía. Bueno, en este punto decir que el cultivo de girasol sigue siendo muy interesante, que se está mejorando genéticamente, que se está adaptando a estas siembras tempranas que yo comentaba, por tema de resistencia a estos fríos, que no hay problemas y demás. Y con respecto a la tecnología, queremos seguir intentando implementarla a nivel particular, a nivel de pequeño agricultor, que es donde más cuesta llegar, porque estamos fomentando la sostenibilidad, el ahorro y demás. Y siempre la tecnología tiene que ir de la mano del cultivo de girasol y del resto de cultivos, evidentemente.
Bueno, Fernando, Elena, ha sido un placer contar con vuestro conocimiento. Sin duda creo que hemos podido aprender datos y realidades sobre el futuro de nuestras zonas de cultivo, concretamente del girasol. Y bueno, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, pues hasta aquí esta nueva entrega de Agroprecisión. Puedes escuchar más capítulos del podcast en corteva.es/podcast y en el Spotify del tiempo.es. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por formar parte de este espacio. Escúchanos para seguir aprendiendo cómo lograr una agricultura más productiva y sostenible. Desde el tiempo.es y Corteva os esperamos en el próximo episodio.